El aire en el barrio de San Blas, en Cusco, tiene un peso diferente esta mañana, cargado de un polvo ancestral que parece susurrar historias de siglos pasados entre las grietas de sus muros. El aroma a eucalipto quemado se mezcla con la humedad persistente de las piedras incas que sirven de base a la casona colonial, un edificio imponente pero herido por el tiempo. De repente, el silencio sagrado de la calle empedrada se rompe con el rugido de un motor de lujo totalmente fuera de lugar en este entorno humilde. Santiago desciende de un vehículo negro reluciente, ajustándose un terno gris de seda que ignora por completo el sol abrasador de los Andes y la mirada curiosa de los vecinos. Con una carpeta de cuero bajo el brazo y gafas oscuras, camina con la frialdad de quien no pisa Tierra Santa, sino un simple activo inmobiliario listo para ser explotado. A su lado, los arquitectos e inversores despliegan planos sobre un muro de Cantaria, señalando con dedos ávidos los espacios que pronto se convertirán en suites de un hotel boutique de 5 estrellas. Ignoran la majestuosidad de los arcos y la pátina de historia que recubre cada rincón, viendo solo el valor del metro cuadrado en el corazón turístico de la ciudad imperial. Santiago camina entre los escombros con una prisa patológica, revisando su reloj inteligente mientras evita manchar sus zapatos de cuero italiano con el barro que la lluvia de la noche anterior dejó en el patio. El contraste entre su opulencia artificial y la austera nobleza de la casa es casi violento, una bofetada visual para cualquiera que valore la herencia sobre el dinero. Para él, este lugar es solo un amontoado de piedras viejas y madera podrida que retrasa su ascenso en el mundo corporativo de Lima. Detrás de él caminan Clara, su hermana menor, quien no deja de capturar videos para sus redes sociales con una sonrisa plástica, y Mateo, el hermano menor que observa el suelo con una culpa silenciosa. Clara se queja del olor a viejo y de la falta de señal en su teléfono, mientras Santiago le ordena que se concentre en la firma de los documentos finales. Mateo intenta decir algo sobre los recuerdos que habitan en esos pasillos, pero la mirada gélida de Santiago lo silencia de inmediato, recordándole que su mesada depende de esta transacción. Los tres representan una familia moralmente fracturada, un grupo de jóvenes exitosos que han decidido que el pasado es una carga innecesaria para su futuro brillante. No ven una casa, ven una herencia que les permitirá mantener un estilo de vida que ya no pueden costear por sus propios medios en la capital. En medio del patio, sentado en un banco de madera crujiente, se encuentra don Teodoro, el padre de 80 años que observa la escena con una calma que resulta inquietante para sus hijos. Santiago se acerca sin saludar, extendiendo una pluma estilográfica y un fajo de papeles que contienen el ingreso definitivo del anciano a un asilo de lujo en las afueras de Lima. «Es por tu bien, papá. Aquí ya no tienes seguridad y este lugar se cae a pedazos», dice Santiago, con una voz desprovista de cualquier rastro de afecto o compasión. Clara asiente sin despegar la vista de su pantalla, mientras Mateo se aleja para no ver el rostro de su padre ante semejante humillación pública. El gesto de Santiago al dejar caer los documentos sobre la mesa de piedra es un acto de desprecio final, una renuncia total a su propia sangre. Don Teodoro no pronuncia una sola palabra de queja, manteniendo su dignidad intacta, mientras sus manos calejadas por décadas de trabajo duro acarician los papeles del destierro. Con una lentitud ceremonial, saca un poco de chicha y hojas de coca para realizar un silencioso pago a la tierra en una esquina de la sala, ignorando las risas burlonas de sus propios hijos. ¿Todavía con esas supersticiones, viejo? Mañana vendrán las máquinas y todo este polvo será historia, grita Santiago mientras se da la vuelta para seguir coordinando la demolición. El público,
Al presenciar esta injusticia desgarradora, siente una indignación inmediata que quema tanto como el sol de Cusco, preguntándose qué secretos oculta ese anciano y si la justicia divina llegará a tiempo. El silencio de don Teodoro no es de derrota, sino de una sabiduría que sus hijos, en su ceguera materialista, son incapaces de comprender. Antes de descubrir el secreto que guarda esta antigua casona y el destino de don Teodoro, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Si te conmueven estas historias de vida, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Santiago no siempre fue el hombre de hielo que ahora caminaba por los pasillos de la casona con desprecio evidente. Hubo un tiempo, enterrado bajo capas de ambición y trajes costosos, en el que corría descalzo por estos mismos patios, sintiendo el calor de las piedras incas bajo sus pies pequeños. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de lujos, pero llena de historias que su padre le contaba sobre la fuerza del granito y la nobleza del quechua. Sin embargo, al mudarse a la gran ciudad de Lima para estudiar, comenzó a sentir una vergüenza corrosiva por sus orígenes humildes y el acento de su progenitor. Esa herida emocional se transformó en una obsesión por el dinero, creyendo erróneamente que la riqueza material podría borrar las huellas de su pasado andino, convirtiéndolo en un extraño para su propia sangre y un esclavo del estatus social. Clara, por su parte, vivía atrapada en un laberinto de espejismos digitales donde cada publicación en sus redes sociales era un intento desesperado por validar una identidad que no le pertenecía. Para ella, la casona de San Blas no era un hogar lleno de memorias, sino un escenario polvoriento que arruinaba su estética cuidadosamente curada para sus seguidores internacionales. Detrás de sus filtros de belleza y sus ropas de marca, se escondía una mujer que apenas recordaba el sabor del maíz fresco o el sonido del charango que su padre tocaba en las noches frías. Su rechazo hacia don Teodoro era, en realidad, un rechazo hacia su propia verdad, una forma de proteger la frágil máscara de sofisticación que había construido con tanto esfuerzo en la capital. El vacío afectivo de Clara se manifestaba en una frialdad hiriente, tratando al anciano como un objeto antiguo y estorboso. Mateo representaba la debilidad de quien conoce la verdad, pero carece del valor necesario para defenderla frente a la autoridad imponente de sus hermanos mayores. Como el menor de los guamaní, siempre fue el más cercano emocionalmente a su padre, pero la dependencia económica de Santiago lo mantenía encadenado a una complicidad vergonzosamente silenciosa. Observaba las marcas rojas que los ingenieros hacían en las paredes de adobe, con el corazón encogido, sabiendo que cada golpe de mazo destruiría una parte vital de su propia historia personal. El silencio de Mateo no era indiferencia, sino un miedo paralizante a perder la comodidad que el dinero de Santiago le proporcionaba en su vida universitaria. Se sentía como un traidor que vendía su alma por una mensualidad, evitando mirar a los ojos profundos de don Teodoro para no ver en ellos el reflejo de su propia cobardía. La historia de don Teodoro era una epopeya de sacrificio y silencio que sus hijos nunca se molestaron en conocer realmente durante todos estos años. Durante más de 3 décadas, trabajó en las peligrosas profundidades de las minas de La Rinconada, donde el frío calcina los huesos y el oxígeno es un lujo que pocos pueden permitirse. Cada sol que envió a Lima para pagar las escuelas privadas y las universidades de prestigio de sus hijos fue arrancado a la montaña con el sudor de su frente y el riesgo constante de su propia vida. Sus manos, ahora temblorosas y llenas de callosidades, eran el testimonio mudo de un amor incondicional que nunca pidió reconocimiento ni agradecimiento alguno. Para él,
La casona era mucho más que una propiedad. Era el santuario donde guardaba la esencia de una vida dedicada por entero a asegurar el futuro de quienes hoy lo despreciaban. A sus 80 años, don Teodoro conservaba una dignidad que resultaba casi mística, vistiendo un chullo desgastado que parecía haber absorbido todos los colores del atardecer andino. Su mirada, profunda y serena como el mismo valle sagrado, no mostraba rencor, sino una tristeza infinita por la ceguera espiritual de sus descendientes que solo valoraban lo tangible. Hablaba un español pausado, frecuentemente entrelazado con palabras quechuas que brotaban de su alma como manantiales de agua antigua, recordándoles constantemente de dónde venían. A pesar de su fragilidad física, su presencia llenaba el patio colonial, obligando incluso a los inversores más ambiciosos a bajar la voz por un momento de respeto involuntario. No era un hombre derrotado que imploraba por un rincón donde morir. Era un custodio de secretos que esperaba el momento preciso para revelar que la verdadera riqueza no siempre brilla ante los ojos humanos. El recuerdo de la madre, doña Martina, flotaba en el aire de la casona como un perfume suave que Santiago y sus hermanos intentaban ignorar. Ella había sido el pegamento que mantenía unida a la familia antes de que la ambición y la distancia física comenzaran a agrietar sus corazones. Tras su fallecimiento hace 15 años, el hogar se transformó en una estructura fría donde el silencio reemplazó a las risas y las tradiciones fueron olvidadas. Don Teodoro se refugió en el trabajo artesanal y en el cuidado de la casa, manteniendo viva la habitación de su esposa como si fuera a regresar. Santiago culpaba secretamente a la falta de recursos médicos por la muerte de su madre, lo que alimentaba su deseo de acumular fortuna y alejarse de las montañas. Ese trauma no resuelto era el motor de su crueldad actual hacia su anciano padre. El mayor misterio de la propiedad residía en un porao de piedra de Cantaria, cuyo acceso estaba protegido por una puerta de madera de cedro inmensamente pesada. Durante años, don Teodoro prohibió terminantemente la entrada a ese sótano, incluso cuando las deudas familiares parecían ahogarlos y los hijos sugerían vender todo lo que había dentro. Santiago recordaba haber escuchado golpes rítmicos y el calor de un fuego persistente que emanaba de las profundidades de la tierra durante las noches de su adolescencia. Los arquitectos ahora miraban esa puerta con curiosidad técnica, planeando convertir el espacio en una cava de vinos de lujo para los turistas extranjeros que visitarían el hotel. Don Teodoro siempre llevaba la llave colgada al cuello, un trozo de metal oxidado que parecía pesar más que su propia existencia. Ese secreto era el último baluarte de su resistencia contra la modernidad despiadada que sus hijos intentaban imponerle hoy. Santiago sentía cómo el aire enrarecido de Cusco golpeaba su pecho, no solo por la altitud, sino por una culpa que intentaba enterrar bajo llamadas telefónicas. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de su padre, veía un reflejo de su propia traición que le resultaba insoportable de sostener. El olor a polvo y madera vieja de la casona desencadenaba vívidos recuerdos de su infancia que él consideraba debilidades innecesarias para su éxito profesional en la capital. Luchaba internamente entre el hombre que quería ser, un empresario influyente y moderno, y el niño que alguna vez amó profundamente las tradiciones de su tierra. Esa lucha interna se manifestaba en una agresividad constante hacia los operarios y una impaciencia extrema por terminar el desalojo lo antes posible. Quería destruir la casa para silenciar definitivamente la voz de su conciencia que le susurraba que estaba cometiendo un error imperdonable de juicio moral. Mientras tanto, el conflicto externo crecía con la llegada de los representantes legales del Grupo Hotelero Internacional.
quienes portaban contratos llenos de cláusulas punitivas y plazos fatales. Santiago sabía que cualquier retraso en la demolición activaría multas millonarias que podrían llevar a su propia empresa a la quiebra absoluta en menos de un mes. Los inversores exigían que el terreno estuviera completamente despejado de obstáculos humanos antes del atardecer, presionando a Santiago para que fuera más enérgico con la salida de su padre. La tensión económica era un nudo que se apretaba alrededor de su cuello, obligándolo a elegir entre la lealtad familiar y su supervivencia financiera en el competitivo mercado limeño. Mateo y Clara observaban desde lejos, conscientes de que su futuro estilo de vida dependía enteramente de que Santiago mantuviera su postura de hierro frente a la evidente tristeza del anciano. El acto del pago a la tierra que realizaba don Teodoro era visto por Santiago como un retraso ridículo y una muestra de senilidad que debía ocultar. Sin embargo, para el anciano era una conexión vital con los ancestros que habían construido los cimientos de esa casona sobre una veta de energía sagrada. Mientras esparcía las hojas de coca, don Teodoro pedía perdón a los apus por el comportamiento de sus hijos, cuya ambición los había vuelto ciegos a lo esencial. Los inversores reían entre dientes, capturando fotos del ritual como si fuera un espectáculo folclórico para entretener a futuros huéspedes, sin entender la profundidad del gesto. Este contraste entre la espiritualidad andina y el materialismo occidental subrayaba la brecha insalvable que se había abierto en el corazón de la familia Guamaní. El anciano sabía que la tierra no olvida y que pronto sus hijos tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones morales. Los operarios comenzaron a marcar las paredes con pintura roja fluorescente, señalando los puntos de impacto donde los mazos y la maquinaria pesada iniciarían su labor destructiva. El sonido del metal chocando contra el suelo y el murmullo de los motores encendidos creaban una atmósfera de guerra inminente dentro de la tranquila casona colonial. Don Teodoro permanecía sentado, observando cómo los hombres de uniforme azul ignoraban las hornacinas incas y los detalles tallados en la madera que él mismo había restaurado con paciencia. Santiago gritaba órdenes contradictorias, tratando de ocultar su creciente nerviosismo mientras veía cómo el legado de su familia comenzaba a ser desmantelado ante sus propios ojos cansados. La tensión narrativa alcanzaba un punto crítico, sostenida por la sospecha de que algo mucho más grande que simples muros estaba a punto de colapsar bajo el peso de la avaricia humana y el desprecio cultural. Una fuerte discusión estalló entre los hermanos en el centro del patio, desnudando las miserias y los rencores acumulados durante años de alejamiento y falta de comunicación. Mateo, impulsado por un repentino brote de valentía, reclamó a Santiago por la frialdad con la que estaba tratando a su padre en sus últimos años. Clara intervino defendiendo a Santiago, argumentando que el dinero de la venta era la única forma de pagar las deudas de juego y los gastos excesivos que todos habían acumulado. Las voces se elevaban, resonando en los muros de piedra que habían albergado siglos de historia familiar, exponiendo la bancarrota moral de una generación que lo tenía todo. Don Teodoro los escuchaba desde la sombra, con la cabeza baja, sintiendo que el dolor físico de sus años en la mina no era nada comparado con el dolor de ver a sus hijos pelear por migajas materiales. El abogado de la inmobiliaria llegó con un último aviso de desalojo, informando que la fuerza pública estaba a solo unas cuadras de distancia para garantizar el inicio de las obras. Santiago miró el documento con manos temblorosas, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás y que el destino de su padre estaba sellado por su propia firma. El sistema legal no entendía de memorias ni de deudas emocionales, solo de contratos firmados y derechos de
propiedad que favorecían siempre al que poseía el mayor capital económico. Los vecinos de San Blas se agolpaban en la puerta, murmurando contra los hijos que vendían la casa del abuelo, creando una presión social que Santiago intentaba ignorar con arrogancia. El plazo inminente actuaba como un mazo invisible que golpeaba la conciencia de los hermanos, forzándolos a enfrentar la realidad de lo que estaban a punto de destruir por ambición. En ese momento de máxima desesperación, don Teodoro se levantó con una lentitud majestuosa y se acercó a Santiago, quien evitaba por todos los medios mirarlo directamente. Con un gesto de una ternura desgarradora, el anciano puso en las manos de su hijo un pequeño toro de pucará de cerámica, una reliquia que perteneció a su madre. Ouro que brilla no sol cega o homem, o ouro que dorme na terra o sustenta, susurró el viejo con una voz que parecía venir de las montañas. Antes de caminar hacia la salida, dejó caer la pesada llave del porão en el suelo de piedra, produciendo un sonido metálico que resonó como un trueno. Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras observaba el objeto oxidado, entendiendo que su padre le estaba entregando el acceso final al secreto que había guardado celosamente durante toda su sacrificada vida. Santiago recogió la llave del suelo, sintiendo el metal frío y pesado contra su palma sudorosa, mientras sus hermanos y los inversores lo observaban con una mezcla de impaciencia y curiosidad malsana. Se dirigió hacia la puerta de madera de cedro en el rincón más oscuro del patio, insertando la llave que giró con un quejido ancestral, permitiéndole descender por una escalera de piedra desgastada por el tiempo. El aire se volvió denso y fresco, saturado con un olor metálico y terroso que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra andina. Al llegar al fondo, encendió una linterna y lo que vio lo dejó sin aliento. No era un sótano abandonado, sino un santuario de creación, perfectamente preservado. El silencio del lugar era absoluto, una burbuja de tiempo, donde el caos exterior no lograba penetrar, obligando a Santiago a enfrentarse finalmente a la verdad que su padre protegió. Frente a él se extendía un laboratorio de ourivesaria artesanal, con herramientas de hierro forjado y pequeños crisoles que aún conservaban el brillo del fuego que los había alimentado durante décadas de trabajo solitario. Sobre una mesa de trabajo maciza, Santiago encontró piezas de una belleza sobrecogedora, filigranas de oro y plata que parecían tejidas por manos divinas, capturando la esencia de la cultura quechua en cada detalle minucioso. Descubrió que su padre, el hombre al que llamó ignorante, era en realidad un maestro artesano que refinaba pepitas encontradas en sus antiguas andanzas por las montañas sagradas de Cusco. El brillo del metal noble bajo la luz de la linterna revelaba una destreza técnica que superaba cualquier diseño moderno que Santiago hubiera visto en Middensetus, las joyerías más exclusivas de Lima. La casona no era solo un edificio, era el cofre que guardaba este tesoro de identidad y talento puro. Sin embargo, el descubrimiento más doloroso y transformador no fue el oro en sí, sino una serie de cuadernos contables desgastados que reposaban junto a las herramientas de grabado. Santiago abrió uno con manos temblorosas, encontrando registros meticulosos que databan de hace 30 años, vinculando cada gramo de oro vendido con los gastos específicos de su propia educación y la de sus hermanos. Allí estaban anotadas las mensualidades de su universidad privada, los costosos tratamientos médicos de su madre y hasta las deudas de juego de Clara, todas pagadas anónimamente desde Cusco. Comprendió con un golpe de realidad brutal que su exitosa carrera empresarial en la capital no era producto de su genio, sino del sudor y el secreto de un padre que se desvivió en la sombra. Su supuesta independencia era una farsa construida sobre la generosidad
silenciosa del hombre que acababa de humillar públicamente. Afuera, el estruendo de las sirenas de la policía y los gritos de los operarios exigiendo el desalojo inmediato sacudieron las paredes de piedra, rompiendo el trance emocional en el que Santiago se encontraba sumergido. Subió las escaleras con una determinación nueva, ignorando las lágrimas que surcaban su rostro y la confusión de sus hermanos que lo esperaban con la codicia brillando en sus ojos. Encontró a don Teodoro siendo escoltado hacia la salida por dos oficiales, mientras el representante hoteleiro le recordaba a gritos las cláusulas de rescisión millonaria que lo arruinarían si no permitía el ingreso. Santiago sintió que el aire de la montaña, antes asfixiante, ahora le daba la fuerza necesaria para enfrentar la red de mentiras en la que había vivido. Miró a su padre, quien mantenía la cabeza alta, y por primera vez en años, Santiago reconoció al verdadero gigante frente a él. Sus hermanos comenzaron a gritarle, exigiendo saber qué había encontrado en el porão y si el oro era suficiente para cubrir sus caprichos sin mostrar un ápice de remordimiento por el destino del anciano. Clara intentaba arrebatarle el cuaderno contable mientras Mateo lloraba en silencio, incapaz de defender al padre, pero ansioso por recibir su parte del botín que imaginaban escondido bajo la tierra. Los inversores, oliendo el beneficio económico, presionaban a Santiago para que entregara la propiedad, amenazándolo con demandas legales que destruirían su reputación en el mundo corporativo de Lima para siempre. La tensión en el patio de la casona era casi física, una tormenta de avaricia y desprecio que chocaba contra la calma sobrenatural que don Teodoro emanaba en medio del caos. Santiago se dio cuenta de que su familia estaba podrida por dentro, véele, y él era el principal responsable de esa decadencia moral. En un acto de ruptura moral definitiva, Santiago se subió al muro de piedra inca que rodeaba el patio principal, llamando la atención de los vecinos, los turistas y la policía. Ante la mirada atónita de todos, tomó el contrato de venta millonario y lo rasgó en 1000 pedazos, dejando que los fragmentos de papel volaran como nieve sucia sobre el suelo de la casona. Esta casa no se vende porque su valor no puede medirse en billetes, sino en el honor de un hombre que nos dio todo a cambio de nada, gritó con una voz que resonó en todo San Blas. Los inversores se enfurecieron, exigiendo el pago inmediato de la multa por incumplimiento, creyendo que habían acorralado al empresario limeño en su propia trampa legal. Santiago solo sonrió con tristeza, bajando del muro para abrazar a su padre, pidiéndole un perdón que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Santiago regresó al porão y volvió a subir con una pesada bolsa de cuero llena de pepitas de oro puro y piezas de artesanía que don Teodoro había guardado para este momento. Entregó el tesoro al representante legal como pago de la multa rescisoria, asegurando que ni una sola piedra de la casona sería tocada por las máquinas de demolición que esperaban afuera. Los inversores, aunque codiciosos, se vieron obligados a aceptar el pago ante los testigos y la policía, retirándose del lugar con la derrota marcada en sus rostros soberbios. Los hermanos de Santiago se quedaron petrificados al ver cómo su fortuna imaginaria se esfumaba para salvar la dignidad de un padre al que despreciaron durante años. En ese clímax transformador, Santiago rompió con su pasado de arrogancia, eligiendo el legado ancestral sobre la riqueza vacía, sellando así el inicio de su propia redención emocional y espiritual. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Las máquinas de demolición se retiraron lentamente del barrio de San Blas, dejando tras de sí un silencio que por primera vez en años no resultaba incómodo, sino purificador y lleno de esperanza. Santiago permaneció en el centro del patio,
observando cómo Clara y Mateo se marchaban en el auto de lujo, incapaces de comprender por qué su hermano había preferido las piedras viejas al dinero contante y sonante. Sin el apoyo financiero de la inmobiliaria, Santiago tuvo que vender todas sus propiedades en Lima y su colección de relojes de lujo para saldar las deudas personales que aún lo perseguían en la capital. No hubo lamentos en su mirada, sino una extraña sensación de ligereza, como si al deshacerse de sus posesiones materiales hubiera recuperado finalmente el derecho a respirar el aire puro de sus antepasados. La casona colonial dejó de ser un activo para convertirse en su verdadero hogar. Don Teodoro no regresó a la soledad de su banco de madera, sino que encontró en su hijo mayor a un aprendiz dispuesto a escuchar y aprender las lecciones que el tiempo le había negado. Juntos iniciaron el ambicioso proyecto de restaurar cada rincón de la casona, no para transformarla en un hotel de lujo, sino en una escuela de artes y oficios ancestrales para los jóvenes de la región. La transformación fue física pero también espiritual, sanando las grietas emocionales que la ambición de Santiago había provocado en la relación familiar durante tantas décadas de alejamiento. Mateo, movido por el remordimiento, regresó meses después para colaborar en la gestión de la fundación, encontrando en el trabajo comunitario la redención que su propia alma necesitaba desesperadamente. La casa volvió a vibrar con el sonido de las herramientas y las risas sinceras de una familia que se reencontraba. Santiago abandonó definitivamente su vida corporativa en Lima, cambiando los trajes de seda por ropas sencillas y las manos limpias por dedos manchados de arcilla y metal noble bajo el sol andino. Se dedicó con humildad a aprender el quechua, la lengua que antes despreciaba y que ahora sentía como la llave maestra para entender el alma de su padre y la historia de su pueblo. La arrogancia que antes definía su carácter fue reemplazada por una paciencia profunda, propia de quien entiende que las cosas valiosas de la vida requieren tiempo, sacrificio y una conexión real con la tierra. Ya no medía su éxito por el saldo bancario, sino por la calidad de las conversaciones que compartía con don Teodoro bajo el cielo estrellado de Cusco. Su transformación fue un testimonio vivo de que nunca es tarde para reconstruir una identidad sobre bases morales sólidas y auténticas. 5 años después, el patio de la casona se llena cada mañana con el murmullo de niños y jóvenes que aprenden a esculpir, tejer y honrar su propia herencia cultural bajo la tutela de maestros locales. Don Teodoro, a sus 85 años, observa el atardecer desde su balcón colonial, viendo a Santiago liderar la fundación con una paz que solo la conciencia tranquila puede otorgar. El oro que antes dormía en el porón, ahora brilla en las sonrisas de los alumnos y en la preservación de una cultura que estuvo a punto de ser demolida por la ignorancia. La lección final quedó grabada en el dintel de la puerta principal. Las raíces que sustentan la vida son más valiosas que cualquier fruto pasajero. Quien intenta cortar su propia base termina en escombros, pero quien la cuida florece para siempre en la memoria de su propia gente. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Santiago al descubrir el sacrificio oculto de tu padre? Esta historia nos recuerda que el verdadero legado no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en el respeto a nuestras raíces. Si crees que la dignidad de un padre vale más que todo el oro del mundo, deja un like y suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta la frase "La dignidad no tiene precio" si crees en la bondad humana y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar lo que realmente importa. Dejen un corazoncito en los comentarios si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza material.